Oficialmente, y tal cual se conoce actualmente a la masonería, surge en 1717 con la promulgación de las llamadas Constituciones de Anderson. Estas fueron redactadas por el pastor James Anderson y otros 3 masones de alto grado en Londres, Inglaterra. Y a raíz de esto se crea la Gran Logia Unida de Inglaterra, conocida también como Gran Logia de Londres. A partir de ahí se toma como el origen, digamos, oficial de la masonería como es en la actualidad. Sin embargo, esto es nada más una, digamos, fecha oficial donde se hace institucionalizado ya con documentación que los rige. Sin embargo, hay documentos que avalan la existencia de hermandades de constructores de tipo iniciático desde los siglos XIII y XIV, tanto en las Islas Británicas como en el continente europeo. Así que, de alguna manera, es un poco difícil datarlo, pero si nos fuéramos con el inicio, entre comillas, oficial, tal cual se le conoce ahora, sería en 1717. Ser masón es ser una persona que está buscando el continuo progreso en su persona, en su familia, en la sociedad, en su país. Eso de entrada. No, la masonería no es una religión, ¿no? La masonería retoma algunos principios, podríamos llamarle valores universales, que en efecto pues pueden verse o estudiarse en algunas de las religiones universales aceptadas, ¿no? Y por ejemplo, en la mayor parte de nuestro continente, por decirlo de esta manera, uno de los elementos que está presente en una logia, en un taller masónico, es la Biblia, ¿no? Pero sin que esto signifique que esto sea pues una religión. Trabajamos sí con rituales, trabajamos sí como con esta forma que nosotros lo tenemos como una forma de aprendizaje, de enseñanzas. La mejor manera es mediante un ritual. ¿Por qué? Porque te obliga a recordar los pasos, los procedimientos, no por decirlo de una manera mecánica, pero que implícito te va a permitir recordar algunas enseñanzas. Por eso en ciertos aspectos se parecería un poco a la religión en cuanto a que tenemos un ritual. Pero vamos, de entrada no tenemos, que es lo que nos diferencia de una religión, no tenemos dogmas. Es decir, aquí no te obligamos a ciertas creencias específicas, ¿no? Hay unos principios básicos que todo masón debe estudiar, pero vamos, no se te obliga a que todos pensemos igual, a que todos creamos de la misma manera en las mismas cosas, y en ese sentido, pues no somos una religión, ¿no? Y una secta, pues mucho menos, ¿no? La masonería, anteriormente podríamos llamarle de esa manera, pero dado los tiempos que estamos viviendo actualmente, preferimos nombrarlo como una sociedad discreta. Vamos, si nos reuniéramos en secreto, pues ustedes no estarían aquí en este momento, ¿no? No sabrían que hay un templo aquí en pleno centro de la ciudad y habría eventos en los cuales nosotros no nos mostraríamos, como en el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Entonces, hay cosas que nos reservamos, obviamente, porque es parte del proceso de aprendizaje. Aparte, pues hay muchas cosas que como ustedes seguramente ya vieron, hay en internet. Muchas de ellas falsas, por cierto. Hay muchas falacias. Y creemos que es al interior de nuestros templos donde tenemos que ir
adquiriendo ese conocimiento que queremos para ser mejores personas. Entonces, sí somos cuidadosos con lo que hacemos, vamos, no porque sea algo terrible, no porque sea algo de miedo, o como decían hace rato, previo a la entrevista, que hagamos cosas satánicas o cosas por el estilo. No, no creemos eso. Creemos que, en efecto, todo el mundo tiene derecho a conocer, a aprender, a ser mejor, pero cada cosa a su tiempo, a su nivel, y dependiendo como cada persona lo vaya requiriendo, cada hermano, ¿no? No podemos hablar de un mismo proceso, ni de una misma forma de crecer. Es por eso que somos muy cuidadosos en la forma que nosotros enseñamos y aprendemos. Entonces, somos discretos, pero tampoco es una sociedad secreta actualmente. La masonería en lo que ahora es la República Mexicana vienen desde mediados finales del siglo XVIII. Cuando empieza el movimiento de ilustración en Europa, es decir, empieza todo esto de los enciclopedistas en Francia, es un periodo de expansión del saber y el conocimiento. Todas esas ideas empiezan a llegar a América Latina, sobre todo a las posesiones españolas, mediante militares, mediante clérigos y mediante personas de la nobleza. Y en México los registros más antiguos están alrededor de 1770 y algo, 1780, donde se sabe que ya empezaban a operar sociedades de estudio, por llamarles de alguna manera, que no eran otra cosa más que logias masónicas en ciernes, en la Ciudad de México y en la ciudad de Veracruz. Es un ejemplo emblemático de lo que se podría decir se busca en la masonería. Y quizás ese es uno de los motivos por los cuales desde la parte cívica, desde la parte gubernamental, desde la parte masónica, se le rinde un justo homenaje. En el caso de Benito Juárez, sucede algo en su vida que es un ejemplo de lo que creemos puede ser un masón. Que no importa el origen de cuál provengas, podrá ser la persona más humilde. En el caso de Juárez, que no habló español, por ejemplo, hasta 11, 12 años, que venía de una etnia indígena, zapoteca, que eso no impidió para que llegara a ser presidente de una república, para que fuera un gran combatidor de las invasiones extranjeras y que promulgara las leyes de reforma, que fueron, pues vamos, en su tiempo leyes de muy avanzada manufactura y que fueron reconocidas de una manera internacional. De hecho, el término de Benemérito de las Américas no se le otorga en México, ¿no?, sino a través de otros congresos, República Dominicana, Colombia, quienes le dan este nombramiento por la importancia que tuvo como líder mundial. Entonces, como bien lo digo, si en la masonería creemos que cualquier persona puede llegar a superarse a sí misma y, vamos, poder dirigir a un pueblo, poder hacer descubrimientos científicos, poder ser un gran artista, pues Benito Juárez es un ejemplo de ello, ¿no? Y como también pues, fue un hermano iniciado y reconocido por distintos ritos, es por ello que para nosotros es una figura importante, que no la única, pero que sí muy de gran relevancia para los mexicanos. Estamos hablando de que, si tú te acuerdas lo que nos dice la historia oficial, había reuniones secretas en la casa del corregidor de Querétaro donde se estaba discutiendo
el si independizarse o no de España, si recuerdan eso. Pues, ¿qué creen que eran esas reuniones secretas? Logias masónicas. De hecho, se tiene conocimiento de que tanto los hermanos Aldama, tanto Ignacio Allende y muy probablemente el cura Hidalgo eran iniciados, así como el corregidor Miguel Domínguez y el diputado Andrés Quintana Roo. No sé si les suena lo de Quintana Roo por el estado, ¿verdad? Entonces, si nos basamos desde eso, dices, pues sí hay relación, porque fue gente iniciada en esta orden la que empezó a ver la necesidad de que el virreinato de la Nueva España se desligara del Reino de España, que en ese momento estaba en entredicho por la invasión napoleónica. Entonces, sí hay una relación incluso anterior. Ya mencionaba Marco a Francisco Primo de Verdad y Ramos, que era un abogado, fue representante en las Cortes de Cádiz, lo que podría ser el Congreso del Reino de España, por parte de la Nueva España, y además era iniciado, y además era un librepensador de la Ilustración. Entonces, desde ese lejano tiempo, hay una estrecha relación entre la masonería y la historia de México. Si nos vamos un poquito más andando el tiempo, desde la guerra de intervención norteamericana había una fuerte influencia aquí en México, tanto interna como externa, por parte de la masonería. No sé si han oído hablar de los conflictos de las logias escocesas y yorquinas, que entre otras cosas dieron como resultado una revuelta popular y además la intervención norteamericana. Posterior a eso, personajes tan importantes en la historia de México como el mismo Benito Juárez, como Melchor Ocampo, como Lerdo de Tejada, el mismo general Porfirio Díaz, el mismo general Ignacio Zaragoza, eran masones. Entonces, vamos viendo. Si tú quieres venirte un poquito más a lo reciente, personajes de la relevancia de Lázaro Cárdenas del Río, de la relevancia de Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas del Río, eran también hermanos iniciados. Entonces, sí hay una relación importante, muy ligada al desarrollo histórico de México, pero no necesariamente porque así se haya buscado, sino porque, como ya se mencionaba, si aquí se te enseña a pensar, se te enseña a desenvolverte, se te enseña a formarte como un líder, tiene mucha lógica que de repente en tu ejercicio social allá afuera, pues empieces a destacar y ¿por qué no?, a tomar parte importante en los hechos que definen el rumbo que lleva la sociedad. Que aquella persona que desee ser masón sea un hombre libre y de buenas costumbres, obviamente cultivamos la filantropía, cultivamos la bondad y la buena convivencia del hombre para con sus semejantes. Además de ello, se le da un enorme valor al trabajo y al estudio. Es decir, te lo puedo ilustrar de esta manera: para ser masón tienes que ser moral, económica y mentalmente solvente. Es decir, si tú no trabajas, no eres un ser productivo. Si tú no estudias, no te gusta el aprendizaje, el estudio y el progreso. Y si además no te gusta compartir todo eso, pues sencillamente no tendrías mucho lugar aquí. En términos muy básicos, pues ocupas acercarte a una persona que sea miembro de la orden, platicar con esa persona y solicitar tu ingreso. Esto se platica, se discute, y se le otorga a la persona que lo solicita un formulario de solicitud, donde tiene que pasar por unos ciertos filtros, se le tiene que conocer, que entrevistar, ver pues más o menos cómo piensa esta persona, platicar con ella y ver si tal vez aquí dentro esté lo que ande buscando, porque se da el caso de gentes que esperan una cosa y a la hora de platicar con nosotros dicen, no es para mí. Entonces puede darse el caso, pero básicamente es eso: acercarte, pedir ingresar, que se te inicie el proceso de ingreso mediante solicitud y entrevistas.
podría decirte que es verdad, podría decirte que es conocimiento, podría decirte que es fraternidad, vamos, yo creo que no cabe en una sola palabra.